Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto verles aquí media semana. Agradecido con Dios por la oportunidad que me da, por medio de los ancianos, el pastor de la iglesia, de abrir la palabra de Dios en esta tarde. Y pues agradecido porque es un privilegio, hermanos. Siendo sincero, esta porción ha sido muy retadora hacia mi vida y espero que también lo sea hacia cada uno de ustedes. Y vayamos a ella. Seguimos con la serie en Tito, así que vayamos a Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Hoy estaremos en Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9, perdón. Tito 1 del 5 al 9. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor y después de eso tendremos un tiempo de oración. Quiero esperar que todos estemos ahí. Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9. ¿Nos encontramos ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El título de este sermón es El liderazgo pastoral aprobado por Dios. Oremos al Señor. Amado Padre, en esta hora venimos ante usted como iglesia. Gracias porque a usted le ha placido que llegáramos aquí. Ya hemos alabado, cantado, hemos leído su palabra, Señor. Hemos ofrendado en adoración, hemos orado juntos y ahora disponemos nuestros corazones, Dios, ante usted para que usted los trabaje, que los moldee, Dios, que a través, Dios, de este tiempo donde vamos a evaluar, Dios, y ver lo que usted nos muestra en su palabra respecto al liderazgo, Dios, nuestras vidas sean transformadas, que no seamos ajenos, Dios, que lejos de esta lista, Dios, sino que nos manda y nos muestra el modelo a seguir a cada uno que estamos aquí, Dios. Pero Padre, yo le ruego, Dios, que nuestro corazón sea un corazón enseñable, Dios, un corazón que sea trabajado por su Espíritu por medio de la palabra que usted nos ha dado, Dios, para que podamos salir aquí glorificándole a usted en cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdeme, Dios, a poder compartir este mensaje y sea usted, Dios, obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro modelo perfecto. Amén. La narrativa, hermanos, de la Biblia nos recuerda que un liderazgo débil, un liderazgo deficiente, un liderazgo carente, hace que todo el cuerpo sufra. Por ejemplo, cuando pensamos en Israel y pensamos allá en Jueces capítulo 21, versículo 25, Israel carecía de líderes justos y dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía, Entonces, ¿qué ocurrió con el pueblo? Caía en pecado y cada vez caía más y más y más. Así como un edificio con columnas inestables termina por colapsar, una iglesia sin líderes firmes y aprobados por Dios se expone al error, a la división y al desgaste espiritual. El daño es mayor cuando esos líderes, hermanos, caen en un pecado vital en sus vidas y ahora son irreprensibles. Ya no son irreprensibles, dejan de ser ese modelo. Como decimos en México, tienen cola que le pisen, ya no puede liderar. Un líder fiel entiende entonces que no basta solo con enseñar la verdad, no basta solo con conocer la verdad, él tiene que vivir la verdad. Y si usted recuerda hace semanas o meses atrás, que cuando predicamos de Esdras 7:10, Esdras modelaba lo que un buen líder era. Él dice que él preparó su corazón para inquirir la ley, la palabra, para cumplirla y después para enseñarla. No había atajos. Un líder entiende eso. No solamente enseñar la verdad, sino debe vivirla
No se trata solo de hablar de Dios y de sus verdades, sino de encarnarlas en una conducta diaria. Por lo tanto, el ministerio pastoral requiere del carácter y la conducta del líder sean a la par con el mensaje que predican. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cierto? Tiene que haber congruencia con la vida y con el mensaje. Si no, su predicación pierde fuerza y autoridad. Fíjese lo que decía Charles Spurgeon cuando hablaba de este tema y hablaba hacia pastores. Decía: demasiados ministros son como las señales en las carreteras. Indican la dirección correcta, pero nunca se mueven hacia ella. Permanecen fijos, marcando el lugar, señalando el camino a otros, pero sin avanzar ellos mismos por esa senda. Dios nos libre de ser guías que no caminan, de mostrar la ruta a la eternidad sin transitarla personalmente. Este ejemplo, hermanos, el ejemplo personal, marca cualquier liderazgo. Se ve en la familia, se ve en la iglesia. ¿Y sabe quién nos los mostró? Jesús. Juan 13, no pierda Tito, Juan 13 del 13 al 15, Jesús dice, Juan 13 del 13 al 15, vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies y vosotros debéis lavar los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo. Jesús no les dijo: a ver, límpienme los pies. ¿Él qué hizo? Él limpió los pies. Liderazgo y ejemplo, hermanos, están de la mano. Un líder debe guiar con el ejemplo. Sería muy absurdo que no lo hiciera. Y quiero que piense en el padre que le pide al hijo que evite las sustancias, que evite el alcohol, que evite todo eso, pero se lo dice con una cerveza en la mano, con una vida alcohólica. No tiene autoridad. No se vaya lejos, no se salva. Piensa en el padre o la madre que le dice al hijo que tiene que leer su Biblia, que tiene que crecer en las cosas de Dios, pero sus vidas no modelan devoción hacia Dios. Le pesa al papá venir a la iglesia, le pesa al papá leer, pero tú tienes que leer. Pierdes autoridad. El ejemplo y el liderazgo van de la mano. Un liderazgo sin ejemplo se contradice y pierde fuerzas. Hermanos, el liderazgo en la iglesia es uno de los encargos más solemnes que Dios ha dado. A Dios le interesa cómo nos conducimos en su casa. No lo digo yo, lo dice nuestro Señor. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. No es tu casa, no es mi casa, es la casa de Dios. Aquí hay reglas que debemos respetar. Si te quedó duda de qué es la casa de Dios, el texto sigue diciendo que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Tenemos que adornar el evangelio con vidas que se conducen bien en la casa de Dios. Entonces, cuando piensen los pastores, piensen en un encargo solemne. Primera de Pedro 5 del 2 al 3, la palabra dice: pastorear al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Y más adelante dice: demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Es importante el liderazgo en la iglesia? Sí, pero no solamente esta porción, hermanos, nos va a hablar de algo para los líderes que tienen que saber, sino también como iglesia tenemos que saber identificarlos, para saber si oramos por ellos, para que Dios los siga sustentando, o que lo quite si es un falso maestro. Pero si no sabemos, ¿cómo sabremos discernir entre lo bueno y lo malo, en el que gobierna bien y el que gobierna mal? En tiempos de Pablo, hermanos, en la isla de Creta, que estamos aquí en nuestra carta, esa ciudad, esa isla era conocida por una cultura marcada por el engaño, la inmoralidad y la falta de autocontrol. Los propios cretenses decían, vaya al texto, capítulo 1, versículo 12 de Tito, dice: los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Tito fue dejado en ese contexto. Tito fue dejado ahí con un encargo urgente: ordenar lo que faltaba en las iglesias y establecer ancianos, esos pastores fieles en cada ciudad. Pablo sabía, hermanos, que si la iglesia no tenía líderes conforme al corazón de Dios, no solo perdería el testimonio, sino que el evangelio sería distorsionado.
Era iglesia que iba a predicar al Dios Todopoderoso, iba a predicar sobre un evangelio, iba a predicar de Cristo, pero sus vidas no iban a marcar aquello que predicaban. Y estos líderes que se estaban levantando, que se estaban infiltrando en la iglesia, es lo que hacían. Vaya conmigo, versículo 16, capítulo 1. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esa realidad, hermanos, que estaba ocurriendo en Creta, está ocurriendo hoy en día. En un mundo que ridiculiza la autoridad espiritual, que quiere redefinir qué es lo que es un líder según los parámetros de ellos y dejando de lado los de Dios, necesitamos líderes que encarnen el evangelio, que reflejen el carácter de Cristo, que sepan guiar, administrar fielmente la casa de Dios que es su iglesia. El liderazgo va más allá de solamente predicar, es eso, pero como dice el pastor, es mucho más. Hay mucho trabajo detrás del pastoreo, hermanos, y se necesitan hombres capacitados por Dios para esa tarea que es algo sublime, algo notable, algo noble que vemos día con día. Necesitamos hombres cuya vida inspire imitación, porque ellos imitan a Cristo. Que cuando tú como oveja voltees y quieras ver en la iglesia cómo se tiene que ver un verdadero cristiano, en medio de este mundo, tú puedes voltar a tu pastor y decir, vaya, ese es un hombre de Dios, es un hombre que Dios lo está usando, Él es mi guía. Porque los pastores, hermanos, no dejan de ser ovejas. Los pastores son escogidos dentro de los escogidos para esta tarea. Tienen un cargo enorme ellos tras de ellos, porque tú y yo lo estamos viendo y queremos ser como esas personas. ¿Estamos de acuerdo de eso? Entonces, es lo que quiero compartir el día de hoy, hermanos. En Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9, hermanos, vamos a ver dos aspectos de este encargo de Pablo a Tito sobre el liderazgo de la iglesia que nos llaman a reconocer a los líderes aprobados por Dios, pero también a evaluar nuestras vidas e imitarlos. Dos aspectos de este encargo de Pablo sobre el liderazgo de la iglesia que nos llaman a reconocer a los líderes aprobados por Dios y evaluar nuestras vidas para imitar su ejemplo. Vayamos a ellos, vamos a ver este encargo, porque el primer aspecto de Pablo de este encargo a Tito tiene que ver con la misión de la entrega. Es el primer punto, misión de la entrega, el primer aspecto. Antes de hablar del perfil de cómo tiene que ser un anciano, un pastor o un obispo, él le recuerda y le marca la misión del encargo. Vaya conmigo, hermanos, al versículo 5. Dice el texto, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo le está recordando, por esta causa te dejé, como yo te mandé, tiempo pasado. Es importante esto, hermanos, porque cuando pensamos en Tito, parece que solamente Tito apareció en esta carta, no lo encontramos en el libro de los Hechos como tal, pero encontramos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 3, que Tito estuvo acompañando a Pablo a Jerusalén, donde presentó defensa del evangelio ante todos los judaizantes. Después, en 2 Corintios capítulo 7, vemos que Pablo envía a Tito a Corinto para mediar asuntos difíciles, mostrando que tenía una completa confianza Pablo sobre Tito. Y finalmente lo encontramos aquí, en Creta, para poner orden. Hermanos, una misión que requería madurez, discernimiento y firmeza. Imagínense llegar a una iglesia y poner orden. Y más cuando se trata de una iglesia familiar, que por años la familia ha tenido cautiva esa iglesia. Una iglesia arraigada a las tradiciones, una iglesia que dice así siempre lo hemos hecho. O es que la cultura de afuera, mira cómo está, nosotros estamos menos peor, por así decirlo. Tito tenía que corregir lo deficiente en estas iglesias. Y vemos algo interesante, hermanos. El texto comienza diciendo por esta causa, lo que nos implica, hermanos, que no era algo opcional ni un producto de iniciativa de Tito, era un encargo directo del apóstol. Pablo deja claro que su exhortación no es porque Tito necesitase recordar lo que le había hecho, no es que Tito se lo olvidó y andaba de vacaciones en Creta. Esta carta se leía a toda la iglesia y en la iglesia había tanto trigo como cizaña. Iban a escuchar que Tito estaba enviado por parte de Pablo para hacer esta tarea.
Hermanos, vemos aquí que la iglesia de Dios tiene que tener una forma, una organización, algo, pero viene de Dios, no es algo que improvisamos, no es saber cómo yo quiero que sea la iglesia, es como Dios manda que sea la iglesia. Por esta causa, dice Pablo, porque si no hubiese necesidad, hermanos, de corregir la iglesia, ¿para qué deja Pablo a Tito allá? Si cada quien puede hacer lo que bien le parecía, pues se evita problemas, ¿no? Pero piense, no piense que es Tito en una sola iglesia, en una sola ciudad. Dice que tiene que establecer ancianos en cada ciudad. Significa que había varias iglesias y no había transporte como el de hoy en día. Aunque era una isla, había que estarse moviendo de un lado hacia otro. Una tarea ardua, con gente difícil, una cultura caída. Y encontramos, hermanos, la primera razón, y es para corregir lo deficiente. La palabra que encontramos aquí, de que se traduce corregir o corrigiese, proviene de la raíz ortos. ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí deriva la palabra ortodoncia. ¿Qué les recuerda? Quizás se tocó los dientes. Exactamente. Proviene de esa palabra que describe el enderezamiento de los dientes torcidos. Con esta imagen Pablo subraya la necesidad de enderezar la iglesia que estaba torcida, estaba incompleta por estos hombres que se habían metido, que se estaban metiendo. Este término describe esta misión de Tito, ajustar y completar lo que todavía faltaba, tanto en el área doctrinal, como vamos a ver, pero también como en la vida práctica. Quiero que piense, hermanos, tan solo, y vea su Biblia, por favor. Ahí en su Biblia usted va a encontrar que Tito es una carta extremadamente corta, no es tan larga como usted pueda pensar. Algunos quizás les caben 2 páginas o le das vuelta. Tan solo son 3 capítulos. En este primer capítulo usted va a encontrar que se va a corregir el liderazgo. Pero cuando entramos al capítulo 2 veremos que vamos a ver cómo tiene que ser la vida de la iglesia. Y cuando estemos en el capítulo 3, que ya se ha predicado esa porción, es cómo es la iglesia hacia los de afuera. Fíjense de dónde viene la ortodoncia de la iglesia. Del núcleo con el liderazgo hacia afuera. ¿Se da cuenta? Ahí marca la prioridad del mandato de Pablo a Tito. Corregir lo deficiente, empezando desde el liderazgo, porque dice en la segunda parte que estableciese ancianos en cada ciudad. Ahora, esta palabra ancianos, hermanos, es interesante porque bajo en el mismo discurso de Pablo encontramos que dice que tiene que establecer ancianos, pero si va conmigo al versículo 7, va a encontrar que les cambia el nombre y les dice obispo. ¿Cambió de persona? No, son los mismos. Se usa de forma intercambiada, pastor, anciano, obispo. Habla de la función de los pastores dentro de la iglesia. Y esto es importante, hermanos, porque el oficio pastoral se resalta tanto en la madurez y el respeto de los ancianos como ancianos, pero también apunta en la función del líder como velador y supervisor de la iglesia. Si aquí alguien viene con falsas enseñanzas, los primeros que tienen que levantarse, a callar, a tapar la boca, como dice más abajo en Tito, ¿quiénes crees que son? Los pastores. Ellos nos cuidan, velan por nosotros. Y era importante que entonces no vas a poner a cualquier persona bajo ese cargo. Tenían que ser hombres con un perfil, no un perfil dado por Pablo, no un perfil dado por Tito, sino un perfil dado por Dios. Tenía que establecerse ancianos. ¿Dónde? En cada ciudad. Ahora las ciudades en Creta, hermanos, no eran pocas, eran bastante, por ahí algunos dicen que eran como 90, desconozco ese dato, se especula que es eso. No significa que había una iglesia en cada ciudad, pero sí había muchas iglesias. Pero no era como hoy en día. Hoy en día en la ciudad, cualquiera que me diga va a encontrar iglesias por todas partes. En aquel tiempo había normalmente una iglesia por ciudad. Y eso es importante porque vemos que tiene que establecer ancianos, plural, en cada ciudad, singular. Eso se refiere a que esta encomienda no solamente era para poner un solo pastor o un solo anciano en cada iglesia, sino habla de una pluralidad de ancianos. Ese es el modelo bíblico del gobierno de la iglesia. Entonces la tarea era ardua, no solamente tenía que poner a uno, tenían que calificar y establecerlos, hermanos, y no con prisa,
sino con calma, evaluando a cada uno de ellos. Una iglesia, entonces, hermanos, que no tiene un liderazgo firme bíblicamente establecido, es como un barco sin timón. Puede tener vela, tripulación, pero va a terminar a la deriva. Pablo entendía esto. Por eso hay una urgencia en esta misión del encargo que le da a Tito, establecer a estas iglesias ancianos. Hoy muchas iglesias sufren por la negligencia de un liderazgo deficiente, carentes de las instrucciones de la palabra de Dios. Y lo que me pareció hermoso del pasaje, hermanos, es que se trataba de iglesias sin liderazgo o liderazgo deficiente, pero no dejaban de ser iglesias. Y había una preocupación pastoral por parte de Pablo por esas iglesias. No las dejó a la deriva, les mandó a Tito. Y cuando Tito se fuera, no las iba a dejar solas hasta que se estableciesen ancianos. ¿Cómo sabemos eso? Vaya conmigo al capítulo 3, versículo 12. Dice el texto: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicápolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. ¿Cuándo Tito se tenía que mover de Creta? Cuando Pablo enviara a Artemas o a Tíquico. Era la estafeta para seguir trabajando con las iglesias. Es decir, hermanos, que Dios está atento de su iglesia. La iglesia es de Dios y Dios va a levantar a los pastores en cada una de ellas por medio de otros que están en la obra, pero no los va a dejar solas. Ese es un consuelo bello, hermanos, un consuelo hermoso. Hermanos, regresando, viendo la importancia del liderazgo en la iglesia, vamos a empezar a ver en el segundo punto que hay un estándar muy alto para todos ellos. El pastor, hermanos, tiene una responsabilidad en otros, porque él va a reproducir en otros lo que él es. Y lo vemos, por ejemplo, en pasajes como Lucas 6:40, dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Wow. Y este es un arma de dos filos, porque si el maestro es corrupto, si el maestro no es piadoso, ¿qué va a generar? Discípulos igual que él. Pero si es piadoso, qué lindo una iglesia, hermanos, que vive de acuerdo a la palabra de Dios, pero no solamente porque se la predican, sino porque hay alguien enfrente que lo está emulando y puede seguirlo. Hermanos, hemos visto en primer lugar la misión del encargo, pero veamos en esta siguiente porción, que es la parte, el grueso, y fíjate todo lo que Pablo dedica a esta porción, porque no solamente vemos la misión del encargo, pero sino los criterios del encargo. Los criterios del encargo. Dios define el estándar para el liderazgo de su iglesia. Vaya conmigo, hermanos, versículo 6. Vamos al versículo 6 y vamos a leer este momento a ese versículo. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Sigamos al 7, la primera parte. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Hasta ahí. Pablo, después de señalar la misión, lo que tenía que hacer, dónde tenía que hacerlo, se enfoca en el carácter y las cualidades de estos líderes. No era el criterio de Tito, no era el criterio tampoco de la iglesia, no era el que me caía más bien, no iba a ser el familiar tal, no iba a ser nada de eso, hermanos. Era un criterio que venía de parte del apóstol Pablo. Y es palabra inspirada por Dios, era un mandato de Dios que el líder tenía que ser de esta manera. Dios define el estándar para el liderazgo de su iglesia. No basta con tener un puesto, es indispensable que la vida del líder sea coherente con el evangelio que predica. Y en una sociedad como Creta, llena de mentiras, de desenfrenos, el liderazgo debía ser un testimonio medible, un testimonio que pudiésemos evaluar, y eso es importante para comprender cada una de las cosas que se nos van a enlistar más adelante. Era un liderazgo santo, medible, que también encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Quiero que vaya allá, hermano, por favor, ponga ahí un separador, y es importante este texto también, por el hecho de que cuando Pablo escribe a Tito en un tiempo muy cercano, entre el año 62, 64 después de Cristo, él también manda la carta a Timoteo, a Timoteo. 1 Timoteo y Tito son cartas paralelas. Significa que el pensar de Pablo estaba en ambas cartas, en tiempo y en lo que estaba escribiendo. 1 Timoteo capítulo 3,
Vamos a estar ahí, hermanos. Y fíjese esta lista y vamos a después compararla con la lista que tenemos en Tito. Ahora, la lista que Timoteo recibió era perfectamente entendible cuando él la recibió. Él no ocupaba a Tito, eso es una realidad. Y Tito no ocupaba la carta de Timoteo. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es la esencia del estándar de Dios. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, vea la palabra de obispo, buena obra desea, buen trabajo desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, vemos otra vez esta distinción, marido no solo a mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Esa es la carta a Timoteo. Veamos la carta a Tito y empieza con una palabra que hemos utilizado en Timoteo, el que fuere irreprensible. Ese es el distintivo mayor, hermanos. De hecho, en la carta se repite 2 veces, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta palabra irreprensible, hermanos, indica que no hay nada en su vida que pueda ser usado como acusación legítima contra él. Me gustó la definición del pastor Josías. Él dice que la irreprensibilidad no significa ausencia de acusaciones, sino que ninguna pueda ser probada con éxito. Nuevamente, no tiene cola que le pisen. Ese es alguien irreprensible. Ahora, esto no significa perfección, sino un carácter íntegro y consciente. Es alguien, hermanos, que está ahí en la brecha, lidiando con su pecado. Pero estas cosas no son distintivos de este hombre. Y es importante, tiene que ser irreprensible. Pablo sabía, hermanos, que los líderes que estuvieran en Creta iban a estar siendo apuntados con el dedo. Había cretenses que eran mentirosos. Hermanos, ¿usted ha lidiado con gente mentirosa? Es duro cuando hablan de ti. Pero que hablan de ti porque sigues la verdad. Eso sí, si eres herejes para esas personas, bueno, soy un hereje por seguir a Cristo, soy herejes para ellos, pero que no hablen de estas cuestiones en tu vida. Adornamos el Evangelio cuando vivimos de acuerdo a estas realidades. Y es interesante que Pablo inicia, hermanos, con la irreprensibilidad en el núcleo familiar. ¿No estamos hablando de iglesia? Sí, pero la familia, hermanos, es importante. Pablo presenta el requisito dominante, irreprensible, pero comienza con la vida familiar, porque es el campo de prueba, hermanos. Tú quieres conocer el liderazgo de alguien, ve a su familia, mira a sus hijos, mira a su esposa, mira su vida, cómo se mueve dentro del hogar. Y empieza diciendo marido de una sola mujer. La frase griega puede traducirse como un hombre de una mujer o varón de una mujer, y apunta a pureza moral y pureza sexual, fidelidad matrimonial. Pero me gustaría decir, hermanos, y quizás sean los que nos podamos detener un poquito más en esta porción, en este versículo, y quiero decirles lo que no implica esto, lo que no implica. En primer lugar, no significa esto que el que aspira para pastorado tiene que estar casado, no necesariamente, porque más adelante dice que tenga hijos, y si no tiene hijos no puede ser pastor. No, si los tiene, tiene que cumplir con esto. Si está casado, tiene que cumplir con esto que va a ocurrir. Pero dice hombre de una mujer. Si pensamos en esto, hermanos, tanto Pablo como Pedro veían la soltería y el ministerio como compatibles, hasta el grado de recomendarlo. ¿Se acuerda en 1 Corintios 7:7? Dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. El soltero, hermanos, tiene más tiempo para la iglesia. No se trata de cómo la iglesia ayuda al soltero. No es como el soltero sirve a la iglesia en su soltería y el tiempo que tiene para con Dios. Entonces, no se está refiriendo directamente a que el pastor tiene que estar casado. Tampoco, hermanos, se limita cuando dices una sola mujer a la poligamia. La Biblia lo marca, lo aborrece, Dios aborrece eso, pero aquí no se está refiriendo, es algo implícito. Era común para el tiempo de Creta que los hombres tuvieran una sola
una sola mujer. Pero luego se iban y la infidelidad era, para la cultura grecorromana, era algo de estatus. O sea, yo tenía a mi mujer, con quien tenía mis hijos, pero luego tenía también, pues, me tachaban de infiel, ¿no? Como decimos allá, andaba de picaflor. Donde quería, estaba y hacía cuanto bien le parecía el hombre en esas ciudades. Entonces, poligamia obviamente está implícito ahí, pero no se está refiriendo directamente con eso. ¿Qué es lo que sí significa? Si estás casado, fidelidad marital, pero sobre todo pureza sexual. El candidato debe ser fiel a su esposa en todo sentido. Hermano, en todo sentido. Y yo quiero hablar a los varones y a las hermanas. Jesús dijo que si tú ya vistes con tus ojos y adulteraste con ella ya en el corazón, hermano. ¿Recuerda eso? Hoy en día, hermanos, eso está bien peligroso. En su teléfono, ¿qué vemos? En las calles, ¿hacia dónde volteas? Los pastores hoy en día están muy expuestos a esta realidad. Fidelidad, pureza sexual en todos los sentidos. Más cuando nadie lo ve. Y esto aplica tanto al casado como al anciano soltero. Habla de un carácter moral intachable en el área sexual. No se limita a prohibir la poligamia, como dijimos, sino incluye cualquier conducta sexual inapropiada, como el adulterio, concubinato, promiscuidad, cosas que Dios aborrece. Éxodo 20:14, Mateo 5:27 al 28. Es un requisito de integridad moral que refleja el mandamiento: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Hermano, no estás lejos. Yo creo que es algo que todos tenemos que seguir. Pureza, santidad. Hermanos, el pastor debe ser ejemplo en relación con su esposa. Está casado, evitando cualquier tipo de inmoralidad. Hoy en día muchos pastores han caído por esto. Buenos predicadores, pero predicadores nomás que nunca aplicaron la palabra a su vida, que cayeron en inmoralidad, infidelidad de años, pero la verdad siempre sale a la luz. Después del texto dice hijos creyentes o fieles. En esta porción, hermanos, hay una palabra interesante, lo que está describiendo a hijos. La palabra en griego es pistos o pistos. Puede significar creyente y puede significar fiel. Algunas traducciones, como Reina Valera o Biblia América, lo traducen como creyentes. Otras lo traducen como hijos fieles u obedientes. Algunos exegetas, intérpretes respetados, que estimo mucho, que se respetan demasiado, sostienen que el significado de estos hijos deben ser hijos creyentes genuinamente. Hijos que sean cristianos. Mi pregunta es: ¿cómo tú evalúas eso? Porque son cosas medibles. La intención que encontramos aquí, hermanos, recuerde, hay un estándar de lo que Dios busca en el liderazgo. Dios no va a cambiar el estándar para Éfeso, allá con Timoteo, y otro estándar para la iglesia en Creta con Tito. El estándar aquí se refiere a hijos obedientes. Una mejor traducción es hijos creyentes, hijos obedientes, hijos fieles, ejemplares en conducta. ¿Cómo lo sabemos? Vaya conmigo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa, ahí está la intención, gobernar. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Hermanos, el énfasis está en que el anciano gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción. Esos son hijos fieles, son hijos obedientes. Al comparar Tito y 1 Timoteo, vemos un solo estándar coherente de liderazgo. El obispo debe ser reprensible como cabeza del hogar y como administrador de la casa de Dios, la iglesia. La norma no cambia según el contexto, la persona. El estándar es el mismo para la iglesia en cualquier tiempo, lugar e incluso hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. La salvación no se hereda. Están diciendo que si alguien es pastor, sus hijos van a ser salvos. O si no,
¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a saber si el hijo ya está en salvación o no está en salvación? ¿Cómo mides eso? No, lo que mides son hijos obedientes, hijos fieles. Pero cuando el hijo sale de casa, ¿el padre puede controlar las decisiones de su hijo? No, pero el anciano, el pastor que tiene a sus hijos en su gestión, con hijos obedientes, mientras sus hijos viven en su casa, bajo su techo, van a honrar el nombre de Dios. Van a honrar el nombre de Dios. ¿Y no ocurre eso mismo en la iglesia? Yo veo a todos aquí, hermanos, el anhelo es que todos sean salvos, pero yo no conozco eso y me podrán engañar por muchos años, pero aquí hay trigo y hay cizaña y el pastor tiene que pastorear a todos, sea trigo, sea cizaña, va a esperarse hasta que todo termine, porque no sea que si cortas la cizaña se venga el trigo. No hice eso por allá en Mateo, mis hermanos, Mateo 13, 24 al 13, tanto en el hogar como en la iglesia, el pastor tiene que saber gobernar. Y mientras esté en la casa del Dios viviente o en la casa allá en Granada Hills donde vivimos, el nombre de Dios será honrado bajo ese techo. Tanto la esposa como los hijos. Sino que ocurre, hermanos, conozco historias de pastores de años, de fidelidad. El pastor enfermó, dejó el ministerio, de repente se divorció de su esposa, sus hijos en drogas, se alejaron de la iglesia, hijos de pastor, pero pastores de años del ministerio. Pero un solo pastor. ¿Quién pastoreaba a ese pastor? ¿Quién evaluaba cómo estaba su hogar? En cuanto tú abrías la puerta podías ver que él no era alguien que cumplía con este estándar que Dios nos está dando. Pero el pastor se va a distinguir, hermanos, porque le va a predicar a sus hijos la palabra de verdad. A los primeros que les va a predicar va a ser siempre a sus hijos. Y Pablo tenía esto en mente. Recuerda 2 Timoteo 3:15 que le dice a Timoteo: y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es un buen hogar. Un hogar donde al niño le enseñan desde chicos las sagradas escrituras, con la esperanza de que en el tiempo de su salvación venga en arrepentimiento y fe. Mientras tanto, mi hijito, tú vienes a la iglesia conmigo. Vas a aprender qué es la vida cristiana, con la esperanza de que en su momento llegue a salvación. Y ¿sabe qué, hermano? Es lo mismo en la iglesia. Tú puedes ver a hermanos y dale, consejería, y va a estar el pastor y vas. ¿Y cuál es la esperanza de los ancianos? Que vengan a arrepentimiento y fe. Y en consejería es el principio. Si no conoce de Cristo, ve su vida, preguntas cómo fue su conversión y si está bien perdido, ¿qué le compartes? ¿Los 3 pasos para mejorar su matrimonio? No, le compartes el evangelio. Buscas arrepentimiento y fe de las personas para con Dios. La salvación es de Él, no se hereda. Bueno, hermanos, este era el más difícil de todos, pero creo que es un principio muy hermoso, porque habla del amor que hay en la iglesia, lo que implica un pastoreo en la iglesia. El pastor huele a su hogar, así como el pastor huele a ovejas, porque se la pasa con la iglesia, los instruye. Pasemos a la siguiente parte, hermanos. Vamos muy bien. No solamente irreprensible en su hogar, hijos obedientes, dice el texto, hijos obedientes, fieles, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. El pastor no va a tolerar el pecado bajo su casa, va a actuar sobre el pecado, aun si sus hijos son acusados de eso, y ahí vamos a ver el carácter del pastor. Pero luego hace hincapié, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Irreprensible en su hogar, pero vamos a ver el carácter como administrador, como mayordomo de Dios. Esa es la palabra, oikonomos, mayordomo, encargado de cuidar lo que no le pertenece. Son mayordomos. Muchos preguntan hasta dónde llega la autoridad de un pastor, los pastores, hasta donde Dios se la ha permitido. Ellos tienen que recordar, cada líder, que son administradores de la iglesia que es de Dios. En Hechos, vaya conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28.
final vamos a llegar ahí, pero me gustaría leer este pasaje. Este es Pablo hablándole a los ancianos de la iglesia en Éfeso, se está despidiendo de ellos, él les dice que ya no los va a volver a ver, y les dice, por tanto, mirad por vosotros, ¿y por quién más? Todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Le está hablando a los ancianos, le está hablando de rebaño, de pastores, y ahora les llama, ha puesto como supervisores, como obispos, para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El anciano es mayordomo de la iglesia, administrador de la iglesia de Dios. No es una posesión personal ni un derecho adquirido, sino una responsabilidad sagrada delegada por Dios. Así pues, 1 Corintios 4, del 1 al 2 dice, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué leo estos pasajes? Porque esta es la filosofía del ministerio de Pablo. Él así miraba cómo se tenían que conducir en la iglesia, administradores. Y esos administradores, hermanos, vayamos a la lista, lo primero que vamos a ver lo que no tiene que ser soberbios, es decir, arrogante, obstinado, centrado en sí mismo. Este adjetivo, hermanos, que se pone aquí con esa negación, intensifica la idea de un interés egoísta, arrogante, por imponer su propia voluntad. Y es interesante que después de decir administradores de Dios, empiece diciendo que no sea soberbio. Un líder así, hermanos, no se somete a Dios ni escucha el consejo, lo que lo hace incapaz de pastorear con humildad. No solamente soberbio, sino tampoco tiene que ser iracundo, hablar de la ira, estallar en enojo, de mecha corta. Un líder calificado no se llena de ira, no se refiere solamente a explosiones de ira ocasionales, aunque tampoco son correctas, sino una propensión constante al enojo. Hablas con él y se enciende. Ocurre algo que no es de acuerdo a lo que quería y se enoja. Hay pleito. De hecho, más adelante vamos a ser pendenciero. Pero no es iracundo esta persona. Hermanos, ¿y por qué es importante que un pastor no sea iracundo? Porque cuando estás enfrente de gente, sirviendo gente, siguiendo la iglesia, te van a criticar y no te va a gustar. Va a llegar el pero a tu predicación, va a llegar el pero a lo que estás haciendo y no te tienes que enojar. No tienes que ser caracterizado por esa disciplina, por esa actitud, ser iracundo. No dado al vino, es decir, inclinado a la bebida, a la embriaguez. Esto compromete el juicio, debilita el testimonio, abre las puertas a otros pecados. Sino él tiene que ser uno que ejemplifique cómo es vivir embriagado, pero del Espíritu. No embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Recuerda esos pasajes, nos han predicado últimamente. Llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu, controlado, dominado por el Espíritu. Pero imagínense, hermanos, un pastor que es dado al vino, a la embriaguez, y usted le marca por la noche. Usted quiere a alguien sobrio, ¿no? ¿Qué consejo le va a dar ese pastor? O al día siguiente, todo crudo. Son las realidades que encontramos, hermanos. Pero hay hombres que la copita social, y el sábado en lugar de estar orando y orando por su sermón que va al siguiente día, muchos están en las fiestas. Hermanos, no tiene que ser dado al vino, tiene que guardar ese testimonio. No tiene que ser pendenciero, es decir, violento, agresivo, ya sea físico o verbalmente. Un pastor así intimida y divide en vez de guiar con mansedumbre. Si tú me gritas, yo te grito más. Y yo te podría estar gritando doctrinas buenas, hermanos. Perdiste el caso. No se trata de ver quién habla más fuerte o cómo puedes, no solamente de forma verbal, incluso física. Hermanos, si usted buscara lo que ocurre en Latinoamérica y en otros lugares, pastores peleándose porque los sacaron del templo y golpeando a los oficiales, perdiendo totalmente no está confiando en Dios. Y el testimonio, hermanos, por los suelos, perdió. Eso no es defender a la iglesia. Peleándose, la esposa del pastor con no sé quién, jalándose los cabellos, hermanos. Quiero que vea que es
literal esto, hermanos. ¿Y por qué la familia va a ser así? Porque está imitando al pastor, al cabeza de hogar. Ese pastor no tiene que ser de esta manera pendenciero. Ahora, no significa que va a ser callado siempre. No, cuando alguien venga y quiera atacar a la Grey, va a ser el primero que se va a parar. Con la palabra, pero con toda mansedumbre. Con toda mansedumbre, con autoridad, con valentía. Pero no hermanos, de esta manera, no con violencia, no con dureza. No codicioso de ganancias deshonestas, no busca sus beneficios materiales de manera vergonzosa. Un líder así convierte el ministerio en un negocio, desviando el corazón del propósito de servir a Dios. Hermanos, hoy en día, supuestos pastores soberbios han intentado imponer su voluntad por encima de la palabra, están dividiendo congregaciones. Hay líderes iracundos que son incapaces de dominarse, han herido con sus palabras. Hermanos, hay pastores, hermanos, en una ocasión, estando en una predicación, un pastor está predicando acerca del amor. Perfecto el sermón, el mejor sermón que le estaba escuchando. Por fin le atinó una. Y a lo lejos a una persona le sonó su teléfono. El semblante del predicador cambió. De amor y hablar del Dios de amor a ira total. Reprendió a la persona desde el púlpito con ira. ¿Sabe qué ocurrió con su predicación? La perdió. La doctrina era buena, la exégesis era buena, pero su actitud ya no reflejaba el amor que estaba predicando de Dios. El pastor no debe caer en nada de esto, porque si no, ya no es irreprensible. Ya no es irreprensible. Predicadores pendencieros, predicadores codiciosos, que en lugar de servir a las ovejas, literalmente les quitan su lana para sus beneficios. Pero ¿qué tiene que ser el pastor? Hospedador. Pablo enseña que un pastor, versículo 8, debe ser en primer lugar hospedador. La palabra hospedador es una palabra compuesta que sale de filos, afecto, amistad, y genos, forastero, extraño. Es decir, describe una persona que está dispuesta a abrir su vida y recursos a aquellos que ni siquiera conoce, aquellos de la grey de Dios, aquellos creyentes, incluso que sean desconocidos. Este tipo de hospitalidad no se limita a ofrecer un lugar físico, sino implica generosidad práctica, dar tiempo, compartir recursos y brindar ánimos para cubrir necesidades de otros. Pablo lo enseña en Hechos capítulo 20, más bienaventurado es dar que recibir, recordando las palabras del Señor. Y sí, hermano, qué bendición. Pero es alguien que lo irradia y tú lo notas, hermanos, hospedador. No le pesa, no solamente abrir las puertas de su hogar, abrir su tiempo. Qué lindo, hermanos, cuando el pastor te manda un mensajito, ¿verdad? Sales de esa operación, estás en esa necesidad, te echa una llamada, te manda un mensaje y el mensaje es lindo por la persona que es, pero más porque sabes que esa persona también es persona como tú, tiene su tiempo ocupado y apartó sus recursos, su tiempo para ti. Qué lindo cuando alguien sabe que está orando por ti. Cuando alguien está ocupado, se frena y ora por ti, se preocupa por ti. Es hospedador. Y más cuando no conoces a alguien nuevo. Es el carácter de Cristo, hermano, reflejado en ese hombre. Amante de lo bueno, ama lo que Dios ama y se deleita en lo que es justo y provechoso. Esta virtud protege al pastor de tolerar la maldad, el mal, y lo impulsa a proveer lo que edifica al rebaño. Filipenses 4, 8 al 9. Filipenses 4, del 8 al 9, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿quién es? ¿Quién está hablando? Pablo. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amante de lo bueno. Sobrio, también dice el texto, sensato, prudente, de una mente clara. Evalúa las situaciones del pastor con juicio equilibrado, no con decisiones apresuradas, no basado en sus emociones o sentimientos, sino con juicio, con un enfoque a la buena voluntad de Dios.
Es decir, domina su mente en las acciones. No se distrae por circunstancias adversas. Evita lo pecaminoso, rechaza lo tribal, lo insensato, lo improductivo. Y esto, hermanos, era necesario para la iglesia en Creta. Por ejemplo, si usted va conmigo al versículo 14, capítulo 1, versículo 14, fíjense cómo se va a describir al liderazgo que Dios rechaza. Dice desde el 3, este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderos duramente para que sean sanados en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pero también va conmigo a Tito 3:9. Tito 3:9. Lo que tenían que evitar. Pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El varón sobrio sabe qué batallas pelear, sabe hasta dónde seguir. No se deja guiar, hermanos, por su entorno, por las cosas tribales, las cosas insensatas, que no traen provecho, como dice Tito 3:9. Pero también es alguien justo, recto en su trato con Dios y con los hombres, guiándose por principios de justicia divina. Un pastor justo refleja el carácter de aquel que es justo, pero también es santo, es decir, se puede traducir como alguien devoto, apartado para Dios en pureza, en devoción. Su vida es un testimonio que resalta, que adorna el mensaje del Evangelio. Sobre todo, y terminó la lista, dueño de sí mismo. Dominio propio. Vive bajo un claro dominio propio en sus emociones, palabras. Su vida es un ejemplo visible de lo que significa caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Como comenta Pastor MacArthur, el pastor dueño de sí mismo camina con Dios en la integridad de su corazón. No solamente de forma externa, sino que es desde adentro en su ser. Estos rasgos, hermanos, son positivos, describen el carácter de un hombre que ama a Dios. ¿En quién pensabas cuando los leíamos? ¿Pensabas en algún pastor? ¿En algún líder que tienes o que has tenido? Espero que sí. Ora por esa persona. Ora que siga cumpliendo eso, hermanos. Porque al final hay un distintivo que lo llamo el distintivo ancla. Fidelidad doctrinal y capacidad de enseñar. Terminemos el texto, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor, aferrarse sin vacilar. Retener es eso, aferrarse a una creencia, servir con devoción, mantenerse firme. ¿Sobre qué? Sobre la palabra fiel, la palabra fiel. Hermanos, 2 Timoteo 2:15 nos manda que seamos diligentes, que seamos preciso en estudiar la palabra de Dios, como un cirujano que cuida sus instrumentos, que estén estériles para cortar y todo en perfección. El obrero de Dios, el siervo de Dios, tiene que ser diestro en la palabra. Y hay un propósito doble, hermanos. En primer lugar, para reunir a las ovejas y enseñarles la verdad. No se trata solamente que yo pueda comprender, hermanos, toda la teología sistemática y yo llegue con ustedes y traiga aquí todos los libros de la biblioteca, del seminario, hermanos, vamos a leer y usted va a entender. No, el pastor tiene que ser apto para enseñar esas verdades. Él ha pasado horas en el texto. Usted viene, hermanos, de su vida con día tras día, viene de su trabajo, viene de su familia, quizás no ha tenido todo el tiempo para estar con Dios, pero el pastor tiene que ser apto para enseñar. Es la diferencia entre un diácono y un anciano. Todo anciano tiene que ser apto para enseñar, para ir a lo profundo del mar y sacar las perlas que tú no pudiste ir por ellas, por tu vida cotidiana, y que vengas aquí y traerte las perlas aquí enfrente y tú puedas disfrutar de su belleza. Eso hace el pastor. Eso tiene que hacer. Y al final es un siervo inútil que está haciendo lo que le toca hacer. Entonces, no todo el que enseña es pastor, pero todo pastor tiene que ser apto para enseñar, según la medida que Dios le ha dado en su capacidad, pero tiene que saber enseñar. Y no solamente para enseñar a las ovejas, sino para detener y ahuyentar a estos lobos, hermanos. Aquellos que se oponen, dice el texto. Versículo 9 dice, y convencer a los que contradicen. ¿Convencer cómo? ¿A los golpes? ¿A las palabras? ¿A las razones? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Un púlpito
fuerte va a dar una iglesia fuerte. Y si llega alguien que se opone, esa persona estará capacitada para defender a la grey como obispo que es. Un verdadero obispo no solo es sabio en el conocimiento de la palabra, sino que la emplea con celo para pastorear y proteger al rebaño, usando la escritura tanto para apacentar a las ovejas como para ahuyentar a los lobos. Y pensaba en este pasaje, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente puede traducirse, como comenta nuestro hermano Lucas, es decir, o se está refiriendo a los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, los que gobiernan bien son los que lo hacen con el libro abierto. Si hay dos clases de gobiernos en la iglesia, el que lo hace bien y el que lo hace mal. El que lo hace mal está alejado de la palabra, pero el que lo hace bien está con el libro abierto, porque se trata del libro de Dios, hermanos, para la gente de Dios, y exaltar al único digno que es digno de toda honra y ser servido a Dios. Todo pastor debe manejar con diligencia la palabra, no solo para instruir, sino para pastorear con celo y salvaguardar a la grey. Entonces, hermanos, unos pensamientos finales de este tema, porque ¿de qué nos va a servir a nosotros como iglesia? Piensen en esto, hermanos. La pureza espiritual de la iglesia nunca irá más allá de la pureza de la vida de sus líderes. Esa es una realidad. Cuando la congregación imita a sus líderes y estos están desviados, el futuro de la iglesia se va a comprometer. Por lo cual necesitamos líderes capacitados. No cualquiera, hermanos, no cualquiera tiene que estar enfrente de la iglesia, sino hombres que Dios ha llamado y hombres que puedan tener estas características, que sean palpables, tangibles, que podamos ver, que podamos evaluar. Hermanos, cuando pensamos en el ministerio y cuando pensamos en la iglesia donde estamos, yo meditaba y pensaba, Padre, gracias por los pastores que nos has dado. Gracias por los pastores, cada uno de los pastores, hermanos, es una bendición enorme. Pero luego pensaba, Dios, ¿y los demás? ¿Y las demás iglesias? ¿Cuántas iglesias como Creta hay fuera que no tienen un buen pastor? Gente que está clamando por la sana palabra. Y tú dirás, pues salte de la iglesia, ¿a dónde corren? Hermanos, oremos por nuestros hermanos que no conocemos. Sea hospedador en ese aspecto. Ora por ellos, por aquellas iglesias con esos gobiernos deficientes. Y que si hay un pastor enfrente con un buen corazón, pero despegado de la palabra de Dios, que él pueda crecer en la palabra de Dios, y si no, que Dios envíe obreros a esa mies. Pero no podemos desconectarnos y no agradecer, hermanos, porque domingo tras domingo tenemos hombres fieles que emulan estas características. Cada uno de los ancianos de la iglesia, hermanos, gloria a Dios por ello. Oremos por nuestros pastores, que se mantengan firmes con un corazón pastoral en todo momento. Esa, hermanos, es la encomienda, porque lo que ellos hacen nosotros lo vamos a imitar. Y yo te pregunto, ¿qué áreas de estas tú estás batallando? Recuerde, la carta a Tito es como una ventana que estamos viendo las instrucciones que hay para los pastores, porque son a los que imitamos, son aquellos pastores, hermanos, que imitamos. El estándar es alto porque la iglesia necesita pastores que modelen a Cristo, llevando a toda la congregación hacia la misma imagen, tal como Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. ¿Cuántos pastores pueden decir esto? Hermano, padre de familia, ¿tú puedes decir eso a tus hijos? Imíteme a mí como yo de Cristo. ¿O te avergüenzas? Si te avergüenzas, hay algo que corregir. Hay algo que corregir. Hermanos, que nuestras casas exalten el nombre de Dios, se glorifique el nombre de Dios.
Oremos, hermanos, por la iglesia, oremos por las familias, oremos por nuestras vidas, hermanos, para poder reconocer a buenos líderes pastorales aprobados por Dios, liderazgo pastoral aprobado por Dios, que resuena hasta lo profundo de nuestro corazón, hermanos, para emular eso en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Oremos al Señor. Amado Padre, doy las gracias, Señor, por este texto. Hay tanto, Dios, que aprendemos de estas cuestiones. Usted nos da, Dios, usted en su perfecta voluntad, Dios, ha dispuesto esta porción para que todas las iglesias lean y vean cómo es aquel liderazgo que es aprobado por usted, Señor. Porque son esos hombres a los que vamos a imitar. Es verdad, no seguimos a hombres, pero sí seguimos a hombres que imitan a Cristo. Yo le ruego, Señor, por Iglesia Bíblica Berea, que lo siga usted, Dios, dando de pastores fieles, dando pastores, Dios, entregados a la obra. No solamente, Dios, que prediquen sana doctrina, sino que vivan sana doctrina para que la iglesia siga los pasos de ellos, porque seguimos juntos a Cristo, Dios. Gracias por el privilegio que tenemos de ellos. Pero oramos, Señor, también por aquellas iglesias que están gimiendo, que están orando, Señor, por buenos pastores. Señor, hay gente que se ha autoproclamado pastores y están, Dios, tan solo lucrando con su palabra, que están dañando a su iglesia. Rogamos por nuestros hermanos, Señor. Yo le ruego, Señor, que dentro de lo posible, que esta iglesia, Dios, que no solamente sea esta bendición de iglesia local, Dios, sino que a través, Dios, de todo lo que se apoya, Señor, en misiones, en conferencias, en transmisiones, el mensaje, la palabra llegue a esa alma sedienta, Dios, del mensaje íntegro, Señor, de su palabra fiel, como dice el texto. Le ruego, Señor, que no nos deje como entramos, Señor. Si hay áreas que estamos fallando, hay áreas que no estamos emulando, imitando, Dios, que usted busque una vida piadosa, Dios, que los corazones de mis hermanos, mi corazón, Dios, sean transformados, Dios, para que de gloria en gloria seamos conformados a la imagen de Cristo. Agradezco, Señor, agradezco por esta porción de la Escritura y oramos todos juntos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro modelo, nuestro líder de líderes, Jesús. Amén.